Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941. Más de 3 millones de soldados del eje cruzaron la frontera de la Unión Soviética, dando inicio a la invasión más grande de la historia. Al principio parecía una victoria segura para Alemania. Las fuerzas de la Wehrmacht avanzaban a una velocidad vertiginosa, capturando a cientos de miles de prisioneros y conquistando vastos territorios. Sin embargo, lo que comenzó como un aparente paseo militar se transformó en un sangriento pantano que acabaría consumiendo al Tercer Reich. ¿Cómo fue posible? La respuesta está en una serie de errores garrafales, decisiones impulsivas y una soberbia desmedida por parte de Adolf Hitler. En este video vamos a analizar los 5 errores fatales que condenaron al fracaso a la Operación Barbarroja y, en última instancia, sellaron el destino de la guerra. Empezamos. El primer gran error, y quizás el más fundamental, fue la subestimación total del enemigo. La cúpula militar alemana, y en especial Hitler, estaban cegados por su propia propaganda y sus victorias relámpago en Europa Occidental. Creían que la Unión Soviética era un coloso con pies de barro, un estado podrido por dentro, cuyo ejército se desmoronaría al primer golpe. Consideraban al soldado soviético como un ser inferior, mal entrenado y peor equipado. Esta arrogancia les llevó a planificar una campaña corta, de apenas unas semanas. No prepararon a sus tropas para un conflicto prolongado, ni para las durísimas condiciones del invierno ruso. Pensaron que bastaría con destruir al ejército rojo en las batallas fronterizas para que el régimen de Stalin colapsara. Pero la realidad fue muy distinta. La Unión Soviética tenía una capacidad de movilización y una profundidad estratégica que los alemanes no supieron prever. A pesar de las purgas de Stalin, el ejército rojo demostró una resistencia feroz y una capacidad de recuperación asombrosa. Por cada división que los alemanes aniquilaban, los soviéticos parecían levantar 2 más, gracias a su inmensa población y a su capacidad industrial, que pronto se trasladaría más allá de los Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Este error de cálculo inicial fue la base sobre la que se construyeron todos los demás desastres. El segundo error fatal fue el retraso en el inicio de la operación. Originalmente, Barbarroja estaba planeada para comenzar en mayo de 1941. Esto habría dado a las fuerzas alemanas un mes extra de buen tiempo antes de la llegada del otoño y sus lluvias, conocidas como la Raspiotitsa, que convierten las carreteras en intransitables barrizales. ¿Por qué se retrasó? La respuesta está en los Balcanes. La inesperada resistencia en Yugoslavia y la necesidad de ayudar a su aliado italiano, Mussolini, en Grecia, obligaron a Hitler a desviar tropas y recursos vitales. Esta campaña balcánica, aunque exitosa militarmente, retrasó el inicio de la invasión de la Unión Soviética hasta el 22 de junio. Esas 5 semanas perdidas resultaron ser cruciales. Cuando el otoño llegó, el avance alemán se ralentizó drásticamente. Los tanques se atascaban en el lodo, la logística se convirtió en una pesadilla y el tiempo empezó a correr en contra de los invasores. Esas semanas de verano perdidas significaron que, cuando las tropas alemanas finalmente llegaron a las puertas de Moscú, ya no se enfrentaban solo al ejército rojo, sino también a su aliado más temible en el general Invierno. Sin ese retraso, la historia podría haber sido muy diferente. Quizás Moscú habría caído antes de las primeras nieves, un escenario que afortunadamente nunca llegó a ocurrir. Llegamos al tercer error, y uno de los más debatidos por los historiadores en la dispersión de esfuerzos y la falta de un objetivo estratégico claro. Desde el principio, el alto mando alemán estaba dividido. ¿Cuál era el objetivo principal? ¿Era Moscú, el corazón político y logístico de la Unión Soviética? ¿Era Leningrado, el centro simbólico de la revolución bolchevique? ¿O eran los campos petrolíferos del Cáucaso vitales para alimentar la maquinaria de guerra alemana? Hitler nunca se decidió por completo. El plan original contemplaba un avance en 3 grandes grupos de ejércitos al norte hacia Leningrado, centro hacia Moscú y sur hacia Ucrania y el Cáucaso. El grupo de ejércitos centro, el más poderoso, avanzaba directamente hacia Moscú y estaba a punto de asestar el golpe definitivo. Sin embargo, en un momento crítico en agosto de 1941, Hitler tomó una de sus decisiones más controvertidas. Ordenó detener el avance sobre Moscú y
desvió gran parte de las fuerzas de tanques del grupo de ejércitos centro hacia el sur para ayudar a acercar a las fuerzas soviéticas en Kiev. Tácticamente, la batalla de Kiev fue una victoria alemana abrumadora, con más de 600.000 prisioneros soviéticos, pero estratégicamente fue un desastre. Le dio a Stalin un tiempo precioso para reforzar las defensas de Moscú con tropas frescas de Siberia. Cuando los alemanes reanudaron su avance sobre la capital en octubre, ya era demasiado tarde. El tiempo perdido y el desvío de fuerzas clave hacia el sur impidieron la captura de Moscú antes del invierno, un objetivo que probablemente habría decidido la campaña. El cuarto error es una consecuencia directa de los anteriores en la catastrófica gestión logística. La Wehrmacht era una fuerza diseñada para la Blitzkrieg, la guerra relámpago, en las densas redes de carreteras de Europa Occidental, pero Rusia no era Francia. Las distancias eran inmensas, las carreteras eran pocas y de mala calidad, y los anchos de vía de los ferrocarriles eran diferentes, lo que obligaba a un laborioso trabajo de adaptación. A medida que las líneas del frente se extendían más y más hacia el este, las líneas de suministro se estiraban hasta el punto de ruptura. Los camiones se averiaban, el combustible escaseaba y las municiones y los alimentos a duras penas llegaban al frente. La situación se volvió crítica con la llegada del otoño y luego del invierno. El barro primero y la nieve y el hielo después paralizaron casi por completo el sistema de suministro alemán. Los soldados en el frente no solo tenían que luchar contra el enemigo, sino también contra el hambre y un frío extremo para el que no estaban preparados. No tenían ropa de invierno adecuada, ni lubricantes especiales para sus armas y vehículos, que se congelaban y dejaban de funcionar a temperaturas de 30 o 40 grados bajo cero. Mientras tanto, los soviéticos, acostumbrados a esas condiciones y con líneas de suministro mucho más cortas, podían seguir luchando y finalmente contraatacar. La logística, el aspecto menos glamuroso de la guerra, fue el talón de Aquiles de la aparentemente invencible maquinaria de guerra alemana. Y así llegamos al quinto y último error fatal: la declaración de guerra a los Estados Unidos. Puede que no parezca directamente relacionado con Barbarroja, pero fue la puntilla final. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. 4 días después, el 1 de diciembre, Hitler, en un acto de solidaridad con su aliado japonés y en un arrebato de soberbia, declaró la guerra a los Estados Unidos. Esto ocurrió justo cuando la ofensiva alemana se había estancado en las afueras de Moscú y el Ejército Rojo lanzaba su primera gran contraofensiva de invierno. Desde un punto de vista estratégico, fue una locura. Alemania ya estaba empantanada en una guerra existencial en dos frentes, contra el Imperio Británico y la Unión Soviética. Abrir un tercer frente contra la mayor potencia industrial del mundo era un suicidio estratégico. Hasta ese momento, el presidente Roosevelt había tenido dificultades para convencer a una población aislacionista de entrar en la guerra en Europa. La declaración de guerra de Hitler le dio la justificación perfecta. A partir de ese momento, la inmensa capacidad industrial y humana de Estados Unidos se volcó de lleno en el esfuerzo de guerra aliado. El programa de préstamo y arriendo envió miles de tanques, aviones, camiones y suministros vitales a la Unión Soviética, lo que fue crucial para sostener su esfuerzo bélico. Hitler había unido en su contra a la mayor potencia terrestre del mundo, la mayor potencia naval y la mayor potencia industrial. La derrota, aunque todavía tardaría años en llegar, era ya inevitable. En resumen, la Operación Barbarroja fracasó por una combinación letal de arrogancia, mala planificación y decisiones desastrosas. La subestimación del enemigo, el retraso inicial, la falta de un objetivo claro, una logística deficiente y la innecesaria declaración de guerra a Estados Unidos formaron una cadena de errores que arrastraron al Tercer Reich a su perdición en las estepas rusas. Barbarroja no solo fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sino también una lección histórica sobre los peligros de la soberbia y la importancia de respetar al adversario. Espero que hayan encontrado este análisis tan fascinante como yo. La Segunda Guerra Mundial está llena de momentos clave como este, que cambiaron el curso de la historia. ¿Qué otros errores crees que fueron determinantes? ¿Piensas que la caída de Moscú habría cambiado el resultado de la guerra? Déjame tus opiniones y teorías en los comentarios.
Me encantará leerlas. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.